día que descubrí lo que había hecho David, no lloré, no grité, solo miré la pantalla del ordenador y sentí como algo dentro de mí se rompía para siempre. Llevábamos 8 años construyendo juntos algo que era más que una empresa, era nuestra vida, y en una sola noche lo destruyó todo. Esta es la historia de cómo mi mejor amigo me robó lo que más quería y de cómo, al final, pagó por ello. Todo empezó en septiembre de 2012, primer día de universidad. Marcos llegó tarde a clase, sin sitio libre, y el único que le hizo hueco fue David. Desde ese día fueron inseparables. Marcos era el creativo, el que se quedaba hasta las 3 de la mañana perfeccionando un diseño que nadie le había pedido que perfeccionara. David era el social, el que en 10 minutos de conversación conseguía que un desconocido confiara en él ciegamente. Juntos eran perfectos. Por separado, ninguno de los dos era suficiente. Cuando terminaron la carrera, mientras todos sus compañeros mandaban CVs, ellos tomaron una decisión diferente. Se iban a montar su propia agencia de diseño web. El capital inicial fue de 400 euros. Los ahorros de 3 veranos, trabajando de camarero que Marcos guardaba en una cuenta que casi nunca tocaba. La oficina era el dormitorio de Marcos, la sala de reuniones era la cocina y los primeros clientes eran los padres de sus amigos que les encargaban páginas web por 200 euros que a ellos les parecían una fortuna, pero trabajaban, Dios, cómo trabajaban. Al segundo año, algo cambió. Un cliente mediano les encargó una web corporativa completa. Era el proyecto más grande que habían tenido. Trabajaron 3 semanas sin apenas dormir y cuando lo entregaron, el cliente los recomendó a 2 empresas más. Así empezó todo. Al tercer año ya tenían oficina de verdad. Una sala pequeña con 4 escritorios en un edificio de coworking, pero era suya. Al cuarto contrataron a su primer empleado. Al quinto facturaban 300,000 euros anuales y tenían un equipo de 8 personas. 8 años después de aquel primer día de universidad, Marcos miraba la oficina que habían construido juntos y pensaba que era el hombre más afortunado del mundo. Tenía una empresa sólida, tenía un trabajo que amaba y tenía a su mejor amigo a su lado. Lo que no sabía era que ese mejor amigo llevaba 2 años planeando quitárselo todo. Fue David quien propuso buscar un inversor externo. La agencia iba bien, pero podían ir mejor, decía. Necesitaban capital para contratar más gente, para entrar en mercados más grandes. Y tenía justo al inversor perfecto, su padre. Marcos dudó al principio. Mezclar familia con negocios nunca le había parecido buena idea, pero David lo convenció, como siempre lo convencía. Somos hermanos, Marcos. Mi padre es de confianza. Esto es lo mejor que podemos hacer. Hubo reuniones, presentaciones, papeles que firmar, muchos papeles. Marcos los leyó por encima. Quizás debería haberlos leído más despacio. Quizás debería haber llevado a su propio abogado, pero era su mejor amigo. ¿Por qué iba a desconfiar de su mejor amigo? Lo que Marcos no sabía era que enterrado entre aquellas cláusulas legales, en un párrafo en la página 17 de un contrato de 30 páginas, había cedido sin querer el 51% de la empresa, la mayoría, el control, y lo había firmado él solito, con su nombre y todo. Lo que tampoco sabía Marcos era que David y su padre lo habían planeado durante 2 años, 2 años de sonrisas, de cenas juntos los viernes, de llamadas a las 11 de la noche diciéndole: tío, qué orgulloso estoy de lo que hemos construido, mientras por dentro ya había decidido robarle todo. Un lunes por la mañana, Marcos llegó a la oficina como siempre, con su café en la mano, las llaves en el bolsillo
pensando en los proyectos del día. Pasó la tarjeta por el lector de la puerta. Acceso denegado. Pensó que era un error técnico. Le pasó la tarjeta a la recepcionista. La recepcionista lo miró con una cara rara. Le dijo que tenía que esperar un momento, que iba a llamar a alguien. 5 minutos después, bajó una persona de recursos humanos que Marcos no había contratado. Una persona que no reconocía. Y le dijo, con una frialdad que todavía hoy le pone los pelos de punta, que las cosas habían cambiado en la dirección de la empresa y que él ya no tenía acceso a las instalaciones. Marcos llamó a David. No cogió, le escribió, silencio. Llamó a su abogado y el abogado, después de revisar los documentos durante una hora, le dijo algo que nunca olvidaría. Marcos, técnicamente ya no eres el propietario mayoritario, no puedes hacer nada. Le habían echado de su propia empresa, legalmente, sin poder hacer absolutamente nada. Esa noche, Marcos no durmió. Revisó cada email, cada conversación, cada mensaje de los últimos 2 años. Y ahí estaba todo. Los correos entre David y su padre, las fechas, los planes, la frialdad con la que lo habían organizado todo mientras él sonreía sin saber nada. Marcos podría haberse hundido y durante 3 semanas casi lo hizo. Se quedó en casa. No contestaba el teléfono, no abría el ordenador. Sentía que todo lo que había construido había desaparecido de golpe. Pero una mañana se levantó, se duchó y tomó una decisión. David se había quedado con la empresa, pero no se había quedado con lo más importante. No se había quedado con los clientes que confiaban en Marcos personalmente. No se había quedado con el equipo que trabajaba por Marcos, no por la empresa. Y desde luego, no se había quedado con 8 años de reputación construida con trabajo real. En 3 semanas montó una nueva agencia y lo primero que hizo fue llamar a los 3 clientes más importantes. Los 3 se fueron con él, sin dudarlo, porque ellos sabían perfectamente quién era el que realmente trabajaba. David intentó retenerlos. Ofreció descuentos, mejores condiciones, llamadas personales. Nada funcionó. 1 año después, la agencia que le habían robado a Marcos cerró sus puertas, sin los clientes clave, sin las personas que de verdad sabían lo que hacían. El negocio se desmoronó solo. Marcos, mientras tanto, había duplicado su facturación. La traición de David fue lo peor que le pasó a Marcos en su vida y también lo mejor, porque le enseñó 3 cosas que nunca olvidaría: que la confianza ciega no existe en los negocios, que los contratos se leen siempre con tu propio abogado y que cuando alguien te quita todo, a veces es porque tú eras todo el valor que había. Si esta historia te ha llegado, dale like y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez alguien de confianza te ha fallado de verdad? La semana que viene, otra historia que no te vas a poder creer.